Sí, bueno, buenos días a todos. Es para mí un gran honor haber sido invitado por el Politécnico y estar compartiendo la mesa este día con tan distinguidas personalidades, especialmente el doctor Héctor Mayagoitia, quien está muy unido a la historia de la fundación del Instituto de Ecología, donde yo trabajo actualmente. Doctor, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Y bien, entonces el tema que les vengo a tratar hoy es sobre, aunque aquí el nombre original que pusimos a la plática por la premura fue simplemente describir un nuevo método para control de las parásitas. Quisiera primero hablarles sobre las plantas parásitas. Si observan bien, el título de esto es para el control de las plantas parásitas. Quiero recalcar esto porque de ninguna manera es nuestra intención exterminar a las plantas parásitas, a pesar de la mala connotación que tiene el término de parásita. Les voy a platicar un poco para que hace falta conocerlas mejor para ver que no son tan malas como parecen, tienen alguna función importante dentro de la ecología. Y bueno, muchas de las parásitas se conocen entre los ecólogos, se les da la distinción de ser especies claves para ciertos ecosistemas. Esto quiere decir que tienen un papel muy importante en el mantenimiento del flujo de energía dentro de los ecosistemas, y esto es principalmente a través de los compuestos que producen las flores, los azúcares que secretan las flores, que son la fuente de energía para muchos insectos y para las aves. ¿Sí? Ustedes saben que los azúcares son la principal fuente de carbohidratos y la principal fuente de energía para los seres vivos. Entonces, si no fuera por estas plantas, también estarían las aves y los insectos imposibilitados de desplazarse largas distancias porque no tendrían ese combustible. ¿Me pueden pasar la próxima, la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Ok, entonces aquí está el temario sobre lo que vamos a hablar hoy, que es qué son las plantas parásitas, en primer lugar, cómo se distribuyen en nuestro país y en el mundo, cómo se reproducen y cómo se propagan las plantas, a qué se debe su éxito. Lo que estamos viendo ahora es el éxito reproductivo de estas plantas y cómo afectan las parásitas a sus hospederos. Y una pregunta clave aquí es, ¿se debe combatir a las plantas parásitas o se les debe dejar? Vamos a ver. Y la segunda parte de mi plática ya va a ser hablar en sí del método que tenemos para el control de las plantas parásitas. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces el término de parásita, como todos deben saber, viene del griego para, que significa cerca de, y citos, alimentos, o sea que están cerca de los alimentos. Para esto hay plantas que pueden ser completamente parásitas, o sea, plantas que no son capaces de producir sus nutrientes básicos, o sea, que no realizan la fotosíntesis porque no están dotadas genéticamente para producir clorofila, entonces no producen fotosíntesis, dependen completamente de las plantas que parasitan, como la cúscuta que ven ustedes, la imagen que está a la izquierda, es una planta holoparásita, o sea que es completamente parásita y además de atacar principalmente cultivos como la soya, el tomate y otros cultivos importantes para nuestra alimentación, también ahora se le ha dado por atacar muchos árboles. Sé que hay una infestación muy preocupante de árboles de pirú que están siendo invadidos por esta parásita. Hay otras parásitas como la planta que ven en medio que parasitan las partes aéreas de las plantas. En ese caso vemos una planta, de una planta brasileña que me hicieron el favor de prestarme esta fotografía. Lo único que brota, esas flores que ven ustedes ahí brotando del tallo no son de la planta hospedera, sino son de la planta parásita. Eso es un tipo de parasitismo muy espectacular que puede pasar inadvertido. Y otro tipo de parásitas es
imagen de la derecha, es una planta parásita de raíces, o sea que están tan especializadas las plantas parásitas que pueden afectar diferentes partes, diferentes órganos de las plantas. En el caso de las plantas que parasitan en las raíces de los árboles, solamente las vemos cuando emergen sus flores para polinizarse. Fuera de eso, todo su ciclo de vida lo pasan dentro de los tejidos de las raíces de los árboles. La siguiente, por favor. Bueno, como decía el doctor Mayagoitia, el problema de las plantas parásitas es mundial. Puedo asegurarles que en estos momentos solamente el polo norte está libre de ellas, y el polo sur obviamente, pero con la rapidez con la que está calentando el planeta, quién sabe. Y esto se debe a que las plantas parásitas son, pues como cualquier otra planta, tiene necesidad de agua, y en el curso de su evolución perdieron la capacidad de formar raíces. Entonces lo que hacen las plantas parásitas es ocupar a los árboles como si fueran sus raíces, o sea que a través de ellos se proveen de agua, minerales, proteínas, todo lo que se necesita para vivir. Gracias a esta dependencia también, pues el futuro de la suerte de las parásitas está ligada a la suerte de los hospederos. Hay una limitante que tienen las parásitas para crecer, y es la temperatura. Cuando se alcanzan temperaturas de congelamiento, ahí las parásitas ya no pueden seguir viviendo, porque al congelarse la savia en sus vasos, en el proceso de congelamiento y descongelamiento se libera todo el aire que está atrapado, en las burbujas de aire atrapadas en el agua se liberan, y esto hace que los vasos se colapsen. Como los vasos de las parásitas en general son muy susceptibles a estos colapsos, son incapaces de rellenar sus embolismos, entonces ese es su limitante. Por eso es que las vemos que llegan hasta ciertas elevaciones y después de eso ya no se encuentran. Por ejemplo, en los pinos de alta montaña, como el Pinus hartwegi, que es atacado por un género de parásita que se llama Arceuthobium. Este parásito llega hasta cierta altura, después de eso ya no lo vemos, pero precisamente por el calentamiento global, las temperaturas de congelamiento se van haciendo cada vez más elevadas, y entonces vamos a ver que ya, como decimos en sentido figurado los ecólogos, las parásitas han ido subiendo, cada vez es posible encontrarlas a mayores elevaciones. Y bueno, para entender estas cuestiones es necesario conocer bien tanto la fisiología como la anatomía de las plantas parásitas, y eso, conociéndolas bien, podemos diseñar la manera de poderlas controlar. No queremos terminar con ellas, pero sí controlarlas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta lista que tomé de un trabajo del 2009 de Marchal Valencia, pueden ustedes ver la lista de géneros de plantas que contienen especies que son parásitas. En la familia Lorantácea tenemos 76 géneros, y cada uno de esos géneros con un número variable de especies. Entre las que en rojo están las especies que son comunes en México, y tenemos ahí, por ejemplo, Cladocoleas, Itacanthus y Strutanthus, digamos que son las especies que más nos afectan a los árboles de México. Y en la familia Vizcacea tenemos solamente 9 géneros, pero también están los más agresivos, entre ellos Arceuthobium, que les decía yo es el conocido como muérdago enano, que es la parásita de las coníferas. Foradendron, que es una planta también bastante parásita, aunque no es tan grave como las otras parásitas, y el género Viscum, que no lo tenemos en México, pero es muy común en Europa.
Muy bien, la siguiente, por favor. Ok, aquí les pongo un ejemplo del ciclo de vida de una planta parásita. En este caso se trata de la especie bueno, del género Psittacanthus, de la especie Psittacanthus siedianus, que en Jalapa es bastante común y también la he visto en el Bajío, ¿no? Ya hay muchas ciudades. En esta época del año, ustedes van a una de estas ciudades, al rato les muestro una imagen tomada desde el aire, todo se ve muy bonito porque el paisaje se vuelve naranja por lo llamativo de estas flores de Psittacanthus. Desafortunadamente no son las flores de los árboles que aparentemente uno podría pensar que son, pero no, son las flores de la planta parásita. Y les voy a explicar esta gráfica porque se me hace muy ilustrativa. En la letra B del círculo central denota la fase vegetativa de la planta, o sea, cuando se dedica nada más a crecer, y la letra R es la sección de la vida de un año en la vida de la parásita en el que se dedica a reproducirse. Si ven ustedes, el 40% de su tiempo lo invierte la planta en reproducirse, por eso a eso se debe que sea tan exitosa. Cuando la planta, a ver, vamos a empezar por la letra A, esa ramita que ven ustedes ahí como parece una bala, es la semilla de la parásita, que tiene un endospermo que es un adhesivo muy fuerte, que en cuanto entra en contacto con una rama y se queda adherida fuertemente, y ni la lluvia ni el viento la hacen que se caiga. Y de hecho estas semillas germinan donde caigan, en los barrotes de las ventanas, o en los tendederos, en los cables de luz. Es muy común ver en la época cuando se dispersan las semillas, que empiezan a germinar. Claro, al no tener agua disponible se secan, pero realmente tienen una capacidad de germinar muy alta. Cuando tienen la suerte de caer en la rama de un árbol, empiezan a crecer, forman el endospermo de esas plantas, o sea, la dotación con la que viene la semilla desde que nace, tiene una cantidad de alimento suficiente para ayudarle a establecerse. Cuando germina, en lugar de formar una raíz como todas las plantas, forma un tejido que se llama austorio, que es un tejido especializado en penetrar los tejidos de la corteza y de la madera de la rama. Entonces, tiene enzimas muy efectivas en poder romper el cemento que une las células, por así decirlo, y puede llegar hasta las células vivas y de ahí empezar a tomar los nutrientes de la planta parásita. Empieza a crecer, forma primero los zeófilos y después ya forma las hojas verdaderas, y más o menos entre abril y junio empieza a formar las flores, y después los frutos a final del año tiene un largo periodo de floración y de fructificación, que esto le permite pues dispersarse por todos lados. La siguiente, por favor. Y bueno, si simplemente crecieran ahí sobre el hospedero, se llevaran el agua y dejaran en paz a la planta, pues no habría problema, pero tenemos que ver qué efecto tienen las plantas parásitas sobre sus hospederos. Esto es muy variable, déjenme decirles. Por ejemplo, la figura inferior muestra una planta de Phoradendron creciendo sobre un Croton draco. Lo he visto crecer y se ve alarmante por el volumen de hojas que forma la parásita. Sin embargo, esta planta no es tan dañina para el árbol, porque yo lo he visto después de 3 años de estar creciendo, ya había formado 3 arbustos grandes sobre el pobre del Croton draco, y de repente hace unos días vi que ya empezó a secarse la parásita por ella sola, se autolimita.
y después se cae y ya no le hace ninguna mella al árbol. Pero por otro lado, otras parásitas como Citacanthus y Strutanthus y Cladocolea sí son bastante agresivas porque pueden deshidratar completamente un árbol en el término de 3 a 5 años, pueden terminar con él. La siguiente, por favor. Entonces aquí está el ejemplo relativamente inofensivo del Phoradendron que les mostré antes, y del lado derecho muestro una rama de un árbol de ahí del Instituto de Ecología, un quercus, un árbol de encino, de Quercus germana, que ya había tenido una parásita creciendo sobre ella por varios años. Esa estructura, cuando la cortaron, cuando podaron la rama, la pesamos, pesa 11 kilos. Así que pueden ustedes imaginarse ese peso encima de una rama, pues si no la mata por deshidratación, la mata, hace que se quiebre. Entonces, y también es muy peligroso esto, porque imagínense que esta rama al caer, pues todo el daño que puede provocar. Bueno, esto fue tuve mucha suerte de que yo llegué en el momento que estaban bajando estas ramas y ya pude pedir que me donaran una para llevarme a mi laboratorio y pude estudiar bien la relación entre el xilema, o sea, la madera de la planta parásita y de la hospedera, cómo están interconectados. Eso es una clave para entender cómo funcionan las parásitas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué métodos hay para el control de plantas parásitas? Ustedes saben, el método más común pues son las podas, ¿no? Cuando ya vemos que los árboles ya tienen demasiadas parásitas, pues entonces se ve la necesidad de subir a podarlas. Hay cosechas manuales, dependiendo del tamaño del árbol, es muy fácil cortar las ramas sin tener que usar una escalera, pero si en árboles más altos, pues sí es un problema. Se han aplicado algunos herbicidas que se usan lo mismo para plantas, para cultivos, no son específicos para plantas parásitas, entonces se hacen fumigaciones. En Estados Unidos se llegó a fumigar por avionetas grandes extensiones de bosque para acabar con las parásitas y el efecto fue realmente fatal. Ya después de un tiempo dejaron de hacerlo, porque además es muy caro, ¿no? Otro método que se ha empleado es la inyección por el xilema. El doctor Cibrián creo que es el pionero en este tema, y lo que hacen es pues literalmente inyectar al árbol desde la base con la esperanza de que el agente herbicida llegue hasta las últimas ramas del árbol, y entonces cuando llegue la parásita pues ya esté vacunado contra ellas, ¿no? Pero bueno, como nos lo ha contado el mismo doctor Cibrián, en el camino, pues si se les pasa tantito la mano, pueden causar la muerte del árbol. El control biológico también se ha tratado en algunos casos, y bueno, en teoría consiste en ver cuáles son los enemigos naturales de las parásitas. Pueden ser orugas que se coman las hojas, que tengan especial avidez por las hojas de las parásitas, hongos, bacterias, bueno, hasta roedores, ¿no? Sin embargo, el control biológico pues es muy azaroso, no siempre funciona, y cuando se aplican hongos para combatir estas parásitas, pues es un proceso muy lento para ver los efectos. Una manera muy buena de evitar que lleguen las parásitas es seleccionar cultivos resistentes. Hay una cosa bien curiosa con las plantas parásitas. Yo he visto, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Jalapa, nunca he visto una jacaranda parasitada por ninguna especie de estas que les mencioné. Sin embargo, en Oaxaca es muy común ver
Sitacanthus creciendo sobre jacarandas. Entonces, para decir que una especie es tolerante a las parásitas, siempre hay que tomar en cuenta en el lugar donde crecen las condiciones ambientales, porque por una u otra razón, no sé si se deba a que a la gente que las transporte, o que las aves que las transporten no tengan el gusto por las jacarandas, entonces nunca se van a parar ahí. Pero entonces hay que hacer esta selección con mucho cuidado, saber en qué lugar se tiene que sembrar el árbol para que no le afecte, que no sea atractivo para las parásitas. Una forma muy socorrida también, que es bastante simple y muy barata, es el bloqueo solar con bolsas de plástico. Esto consiste simplemente en subirse y ponerle una bolsa de plástico negra encima de la planta parásita, y al impedir que fotosintetice, se muere y eventualmente se desprende de la planta. Hubo un tiempo en que estuvo de moda un producto que le dio mucha difusión, que se llama Mistletoe Killer en inglés, que era supuestamente muy efectivo para el control de las plantas parásitas. Se aplicó extensivamente, Conafor lo estuvo distribuyendo y me regalaron un bidón de 20 litros para ensayar con él, y realmente no vimos ningún resultado. Finalmente creo que ya no se usa más. Y bueno, cuando todo esto falla, pues la solución final es derrumbar el árbol, y esa es la parte más, es una medida extrema que causa mucho daño, no nada más porque el peligro que hay al tirar un árbol, sino que si ustedes toman en cuenta todos los servicios ecosistémicos que prestan los árboles, ¿sí? El control de la temperatura en las ciudades, la regulación del régimen hídrico, todo esto, y además sirve como, los árboles son los hogares de aves, insectos y otras fauna. Entonces, realmente cuando uno tira un árbol no es nada más el valor que tiene por ser maderable o por ser de importancia hortícola, sino es todo el servicio ambiental que nos presta un árbol. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta para valorar el costo de controlar el muérdago de manera efectiva. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Se debe combatir a las plantas parásitas o no? Entonces la respuesta es, bueno, si crecen sobre cultivos comestibles o sobre plantas que sean básicas para la economía de la sociedad, entonces pues se podría tolerar, ¿no? Perdón, cuando sean, entonces sí sería necesario erradicarlos. Si crecen sobre otro tipo de plantas, pues no, que no tiene mayor impacto en la economía o en el ambiente, pues las podemos dejar ahí sin que hagan daño. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces así les voy a hablar de nuestro producto. Cuando llegó a la dirección el doctor Martín Aluja en el Instituto de Ecología, él, pues una crítica que había tenido el INECOL por muchos años es que después de estar más de 30 años establecido en Jalapa, no se veía el impacto que tuvieran los ecólogos en la solución de los problemas ambientales de la ciudad. Entonces el doctor Aluja sacó una convocatoria identificando una serie de problemas ambientales y nos puso el reto de resolverlos. Como yo estaba trabajando ya con la fisiología de plantas parásitas, pues acepté el reto y llegamos a la conclusión de que teníamos una sustancia y que teníamos la solución adecuada para el control de la parásita, que de una manera que no dañara el ambiente.